Uno de los temas más importantes si estás pensando en tramitar tu crédito hipotecario es que conozca los requisitos. Y en este video te platico de ello, así que comenzamos. ¿Qué tal amigos y colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy David Rico, broker de créditos hipotecarios, certificado ante la Asociación de Brokers y creador de Patrimonio Select. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me parece fundamental si estás pensando en tramitar tu crédito hipotecario, si estás pensando en comprar una casa con crédito hipotecario, y es justamente que conozcas cuáles son los requisitos. Estos requisitos van a aplicar si tú realizas el trámite de tu crédito en una sucursal, con un desarrollo, con un broker, con quien sea, porque al final los requisitos son exactamente los mismos. Las políticas en los bancos son exactamente las mismas si lo tramitas en sucursal o si lo tramitas con un broker. Mi recomendación obviamente es que lo tramites con un broker. Te voy a dejar un video en la descripción del video en donde te platico más a detalle justo de todo lo que es un broker. Sin embargo, es importante que sepas que el trámite de un crédito hipotecario es un trámite complejo porque involucra varias partes y al final son temas que sí son muy importantes que valides. Recuerda que hoy en día comprar una propiedad generalmente conlleva una inversión de millones de pesos. Por ese motivo es que debes de acercarte a trabajar con un especialista para que ese especialista te pueda explicar a detalle las diferentes opciones en el mercado y te pueda ayudar a encontrar la mejor opción de crédito para ti. Y justamente eso somos los brokers. Nosotros como brokers somos especialistas en crédito hipotecario, nos dedicamos específicamente a ese tema y por lo tanto te podemos ayudar. Recuerda también que a un broker el broker no le va a cobrar nada al cliente porque a nosotros como brokers nos pagan directamente los bancos. Por ese motivo, yo te invito a que si tú estás pensando en tramitar tu crédito hipotecario, pues te acerques conmigo, yo con todo gusto te puedo ayudar. Mi número está apareciendo, va a estar apareciendo aquí abajo en la pantalla durante todo el video, para que si tú gustas te comuniques conmigo, te ayudamos a hacer una precalificación, vemos cuál es el alcance de crédito que tienes, te ayuda a encontrar la mejor opción de crédito hipotecario y de ahí te acompaño en todo el proceso hasta la firma de escrituras sin ningún costo. Vamos a empezar hablando sobre los requisitos del perfil del cliente, es decir, qué requisitos debe de cumplir el cliente para poder obtener un crédito hipotecario con un banco. Vamos a empezar hablando del tema de la edad. La edad mínima para tramitar un crédito hipotecario es de 21 años, pero ojo, no es en todos los bancos, solamente es en algunos. La edad mínima para poder participar en todos los bancos es de 25 años. Si tú llegas a tener menos de 25 años, en algunos bancos sí te van a permitir tramitar crédito, pero puede haber una diferencia en las condiciones que te otorgarían si tuvieras más de 25 años. ¿Cuáles son esas diferencias? Prácticamente es que si participas tú solo, puede ser que te financien menos en temas de porcentaje a financiar. Es decir, si tú realizas un trámite o un trámite, digamos, común, el alcance generalmente es de hasta el 90% del valor de la propiedad. Si tú tramitas un crédito y no tienes 25 años, tienes menos, sí te van a dar el crédito, pero es muy probable que te topen ese porcentaje financiero entre el 60 y el 70% de lo que vale la propiedad. Y adicional, en algunos otros bancos, sí te van a permitir participar si tú tienes menos de 25 años, pero te van a pedir que participe alguien más contigo que si tenga más de 25 años. Puede ser algún hermano, algún papá o tu pareja, etcétera, pero al final digamos que por política sí te permiten que participes si tienes menos de 25 y más de 21. Sin embargo, en algunos bancos te van a pedir que se coacredite con otra persona que tenga mayor edad y que por lo tanto pueda tener un poquito más de historial crediticio y esto ayude al banco justamente a validar mejor el estudio del crédito y por lo tanto te puedan dar el mismo. Ahora vamos a hablar sobre la edad máxima y para platicarte sobre la edad máxima hay un factor que tú debes de conocer que se llama edad más plazo, que quiere decir la edad del cliente más el plazo del crédito no pueden ser mayores a cierto número. Cada banco tiene unas políticas diferentes. En este caso te voy a platicar los tres bancos que tienen las políticas más amplias. En primero tenemos a Citibanamex, que su edad más plazo puede ser hasta 84 años, 11 meses, con un plazo mínimo de 10 años. Por lo tanto, la edad máxima que puedes tener para participar en Citibanamex es de 74 años, 11 meses. En Santander, la edad más plazo es de 80 años, como es casi en la mayoría de todos los demás bancos. Sin embargo, la ventaja que se tiene en Santander es que el plazo mínimo en esa edad es de 7 años. Por lo tanto, la edad que debes de tener por lo menos es de 72 años, la edad que debes de tener como máximo es de 72 años, 11 meses. Y de ahí en fuera, los demás bancos entran en este rango. Un ejemplo de ellos es HSBC, en donde la edad más plazo es de 79 años, 11 meses, pero el plazo mínimo es de 10 años. Por lo tanto, la edad máxima van a ser 69 años, 11 meses. Ojo, en temas de edad, en temas de plazo, el plazo mínimo para un crédito hipotecario generalmente suele ser hasta 5 años.
Pero cuando estamos ya en este rubro de edad más plazo y se llega a cierta edad, ese plazo mínimo se modifica a las condiciones que yo te mencioné ahorita. Por eso es que debes de considerar, digo, a resumidas cuentas, el banco que más edad te va a permitir justamente es Citibanamex, teniendo 74 años, 11 meses. En cuanto al ingreso, los mismos deben de ser comprobables, es decir, para que tú puedas participar en un crédito hipotecario con un banco, debes de tener tus ingresos comprobables y aquí lo vamos a dividir en dos. Uno es el asalariado y otro es el independiente. Como asalariado es aquella persona que obviamente recibe su pago a través de una nómina y la manera en la que se va a comprobar es con recibos de nómina timbrados con código QR, es decir, que le dé la validez ante el SAT y te van a pedir los estados de cuenta donde se deposita esa nómina para hacer match, digamos, y confirmar que efectivamente se tienen esos depósitos. En el tema de los independientes, es decir, aquellas personas que prácticamente no reciben nómina, sino trabajan por su cuenta, aquí se va a comprobar a través de flujos en estados de cuenta de los últimos 6 meses y te van a pedir que en Hacienda estés registrado no como persona asalariada, sino como persona física con actividad empresarial. Y algunos bancos por ahí pueden permitir también la actividad de reciclo, sin embargo no es en todos. Aquí un tema importante va a ser que los bancos te van a pedir que tengas por lo menos 2 años desde el último cambio en el régimen fiscal. Esto lo van a comprobar con tu constancia de situación fiscal, a excepto de Banorte. Banorte es el único banco que, no importa si tienes un día que hiciste tu cambio en el régimen fiscal o alguna modificación, suma o resta de alguno de tus regímenes, ahí sí te van a permitir. Todos los demás bancos no te lo van a permitir. Y está el otro rubro, que son las personas que prácticamente no entran en estas políticas que yo mencioné. Podría decirse personas del extranjero que no comprueban de ninguna de estas maneras aquí en México, personas de la economía informal, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas personas en los bancos no van a poder obtener crédito. Sin embargo, hoy en día sí hay instituciones financieras aquí en México que están reguladas, que sí son, digamos, legales, certeras, todo en orden, que sí les van a poder dar crédito. Obviamente son condiciones un poquito diferentes. De igual manera, en la caja de descripción te voy a dejar algunos videos que yo te recomiendo que veas si tú entras dentro de este rubro, porque ahí prácticamente estamos hablando de otras instituciones financieras como tu Casa Express, que ahí a través de estudios socioeconómicos, facturas, algunos otros rubros, visitas oculares, permiten que ellos realicen un análisis para saber el alcance de crédito que tendrías y que sí puedas obtener el crédito. El ingreso mínimo que debes de tener si eres asalariado es de 7,500 pesos al mes netos, es decir, lo que tú ya recibes en líquido. En algunos bancos va a ser hasta 10,000 pesos. Y el ingreso que debes de tener en flujos en estados de cuenta, si eres independiente, aquí la verdad es que sí va a variar mucho de cada banco, pero lo mínimo recomendable es que tengas por lo menos 15,000 pesos de flujos en estados de cuenta. Lo idóneo es que tengas tal vez más de 20. Algunos bancos inclusive te llegan a pedir más de 30,000 pesos al mes. Y esto es debido a que el cálculo que se realiza a través de un asalariado, digamos lo que ya recibe líquido, ese es el cálculo que se va a tomar como ingreso. En el caso de el independiente, del monto que tengas tú reflejado en estados de cuenta, obviamente en los últimos meses el promedio, dependiendo de los bancos y dependiendo de la actividad, te van a castigar ese flujo. Es decir, si tú tienes flujos en estados de cuenta de 30,000 pesos al mes, no quiere decir que el banco te va a considerar 30,000 pesos al mes de ingresos. Dependerá, como comenté, del banco y de la actividad fiscal que tengas, pero generalmente se suele llegar a castigar entre un 60-70% de ese flujo. Por ese motivo es que en flujos en estados de cuenta te van a pedir un poquito más de comprobación que si fueras asalariado. Otro de los requisitos importantes es el historial crediticio, es decir, tu buró de crédito. Y específicamente hablando, digamos, la manera más sencilla en que te pueden dar crédito es que sí tengas un buen buró. Si tienes un buen buró, va a ser más fácil que te den las condiciones que tú estás buscando en cuanto a monto y porcentajes a financiar. Ahora, viene otro rubro aquí que se podría decir que es el buró regular. Por buró regular yo me refiero a que tuviste atrasos en el pasado, hace algunos meses, hace algunos años, mismos que ya liquidaste o ya pusiste al corriente. Pero ojo, que pusiste al corriente de manera completa, no ni quitas, ni acuerdos, ni nada similar. Si esta es tu situación, los bancos también te van a dar crédito, pero aquí es donde te pueden llegar también a castigar un poco el tema del porcentaje a financiar. Nuevamente, si tú tuvieras un buen buró, muy probablemente te financiaran hasta el 90% del valor de la propiedad. Si tienes un buró regular, aun cuando tengas buenos ingresos, te pueden llegar a financiar hasta el 60-70% del valor de la propiedad. Y por último está el hecho de tener un buró malo. Un buró malo es aquel buró donde tienes una deuda que tienes atrasada y no has liquidado, no has puesto al corriente, o que tuviste alguna deuda y que la pagaste con un acuerdo o con una quita. Es decir, que
Te llamó al área de cobranza y te dijo, tú debes 100,000 pesos en este momento, pero si nos pagas 20,000, te condonamos el resto de la deuda. Eso es una quita o un acuerdo. Y eso, desafortunadamente, en el crédito hipotecario es lo mismo que si no hubieras pagado. Por ese motivo, si tú te encuentras en esta situación en el cual tienes una quita o un pago atrasado que no es liquidado, los bancos no te van a otorgar crédito. Nuevamente, en este caso, para este perfil de clientes, existen las mismas instituciones financieras que yo mencionaba antes en mi video que sí te podrían dar crédito. Aun cuando tengas un mal buró, un ejemplo, tu Casa Express, sí te puede dar crédito. Reitero, las condiciones no son iguales que un banco, te van a pedir que tengas más enganche, algunos otros rubros. En el video que está en la caja en la descripción del video, ahí hablo muy a detalle de todo lo relacionado a ese producto, que la verdad es que si estás en este perfil, pues sinceramente sí te convendría verlo. Reitero, si tienes un mal buró, con los bancos no se podría tramitar el crédito. Si tienes un buró regular o un buen buró, definitivamente, pues obvio sí te puedes dar el crédito del banco y sería mejor porque las condiciones son mejores. Otro punto importante es que no debes de tener un sobreendeudamiento. Los bancos, para poderte ofrecer un crédito hipotecario, esto va a depender de justamente el valor de la propiedad y, como le estaba mencionando en todo el video, el porcentaje financiero que te pueden dar de ese valor, pero también la capacidad que tú tengas de tus ingresos versus tus deudas. Es decir, te voy a platicar muy a grandes rasgos cómo se realiza el cálculo que hacen los bancos. Los bancos, del ingreso que tú percibes como líquido, recuerda, si eres nómina, es tal cual lo que ya recibes como líquido, ese es el ingreso que te van a comprobar. Si eres independiente, el flujo que tú tengas de ingresos en los últimos 6 meses, del promedio mensual obviamente, de ahí te van a castigar un porcentaje y eso es lo que van a considerar como tus ingresos. De ese importe, los bancos generalmente, porque ahí también depende un poquito del perfil, van a permitir que tú estés endeudado hasta el 60% de ese rubro. Es decir, si tus ingresos son 10,000 pesos al mes, el banco va a permitir que tú te puedas endeudar hasta 6,000 pesos. Pero ojo, esos 100,000 pesos van a ser de las deudas que ya tienes y las deudas que vas a adquirir, es decir, de la mensualidad del crédito hipotecario. De las deudas que ya tienes, los bancos van a considerar únicamente si son tarjetas de crédito, el correspondiente al pago mínimo, y si son ya otro tipo de créditos como crédito de auto, crédito personal que tienen un pago mensual fijo, pues obviamente van a considerar ese pago mensual fijo. De ese rubro más lo que te van a permitir, el equivalente, de la mensualidad del crédito hipotecario que vas a obtener, es lo que te van a permitir llegar hasta un 60% de endeudamiento de lo que tú tienes de ingresos. Permiten el 60% porque el banco tiene por entendido que hay rubros que tú tienes que gastar que no se ven en buró, como comer, vestir, salir, etcétera, etcétera, etcétera. Por ese motivo es que los bancos permiten que estés hasta el 60%. Obviamente, si tú tienes en estos momentos, cuando estás buscando tramitar el crédito, tus deudas a tope o estás muy endeudado, los bancos no van a permitir que obtengas crédito. Y nuevamente, esto sucede en muchas ocasiones con personas que tienen ingresos o que sus empresas les pagan cierto monto en nómina, pero la mayor parte se las pagan por fuera, ya es en efectivo o en otro modo que no se puede comprobar. Entonces, generalmente, ante estas personas o ante estos perfiles, los bancos van a decir, oye, estoy viendo tu buró y estás endeudada con créditos que yo no tengo ni idea ni siquiera cómo estás pagando. Esto sucede principalmente porque los bancos, el ingreso que pudieron calcular con lo que sus políticas sí permiten, pues evidentemente es muy bajo y las deudas que tienen son muy altas, pero el cliente sí puede hacer frente a ellas porque tiene ingresos por fuera. O también sucede mucho a veces con los independientes que en ocasiones por temas fiscales, para no pagar tantos impuestos, pues no declaras todo lo que ganas y recibes muchos ingresos por fuera en efectivo, mismos que no puedes comprobar con un banco y por lo tanto puede ser que aparezcas muy endeudado. En estos casos, lo que se buscaría tal vez es tratar de liquidar algunas deudas o nuevamente llegar con las otras financieras en las cuales sí te van a poder comprobar tus ingresos por fuera con estudios socioeconómicos, con visitas oculares, con lo que sea, y que ahí tal vez sí te podrían dar el monto de crédito que tú buscas. Reitero, la mejor opción es el banco. Sin embargo, afortunadamente, y lo he mencionado en algunos otros de mis videos, hoy en día el mercado hipotecario en México es muy dinámico y se podría decir que hay opciones para todos y opciones buenas. No estoy hablando de opciones de financieras patito que acaban de surgir hace un año y que ni siquiera tienen una solidez, no están reguladas, etc. Hoy en día ya existen financieras que sí están reguladas y todo está en orden y que sí te podrían dar crédito. La primera opción siempre que yo recomiendo es busca con un banco. Si el banco no te lo puede otorgar, pues bueno, entonces ya te tocará buscar en alguna otra financiera. Otro de los puntos importantes es el enganche. Y el enganche, créeme que es uno de los temas que más confusión causan a todos los clientes. Te voy a dejar un video, igual en la caja de descripción de este video, en donde platico acerca del enganche. Y lo hablo muy a detalle, está muy completo y te va a seguramente aclarar todas las dudas que tengas. Ahorita te lo voy a mencionar a grandes rasgos, esperando poder darme a entender.
Prácticamente el enganche. El enganche no se paga al banco, no te lo va a pedir el enganche. El enganche es únicamente un monto que se acuerda entre comprador y vendedor, que paga el comprador al vendedor al momento de firmar el contrato de compraventa para darle, por decirlo de alguna manera, seriedad a la opción de compraventa. Es decir, el comprador, a través de darle un dinero al vendedor, le dice, mira, si me interesa tu inmueble, aquí te dejo el dinero para que veas que sí me interesa. Ahora bien, ese es el enganche. Sin embargo, el rubro que yo voy a tocar en este video es el tema del porcentaje a financiar. Este porcentaje a financiar respecto al valor de la propiedad, digamos que el nombre técnico es el aforo. Entonces, los bancos van a manejar diferentes aforos dependiendo el perfil del cliente, pero sobre todo también del esquema en el crédito que tú estés trabajando. Generalmente en un crédito tradicional, es decir, donde solamente es el banco, el porcentaje a financiar que pueden llegarte a otorgar es del 90% del valor de la propiedad. En algunos bancos con buenos perfiles hasta el 95%. Ahora bien, pasamos. El siguiente esquema es apoyo Infonavit. En el apoyo Infonavit, ahí te van a financiar hasta el 95% del valor de la propiedad. HSBC, si tienes un buen perfil, te pueden financiar hasta el 97% del valor de la propiedad. Y pasamos al siguiente esquema, bueno, los siguientes esquemas que sería Fobiste para Todos y Cofinavit, en los cuales ahí sí te van a poder financiar hasta el 100% del valor de la propiedad, sumando los recursos que te dé Infonavit o Fobiste, sea el caso, y los recursos que te otorgue el banco. Entonces, prácticamente, como tú puedes ver, lo máximo que te va a financiar el banco es el 100% del valor de la propiedad. Y cuando tú compras una propiedad, no se compone, digamos que el monto total de inversión no se va a componer únicamente de lo que vale la propiedad, sino también de los gastos de escrituración. Los gastos de escrituración dependen de cada estado, pero generalmente rondan entre el 8% del valor de la propiedad. Derivado de esto, mi recomendación siempre a todos los clientes es que si estás pensando en comprar una propiedad, tengas por lo menos el 10% del valor de la misma para que puedas hacer frente tú a la compra. Recuerda, los bancos, lo máximo que te van a financiar es el 100% en algunos esquemas. Obviamente, si tú no puedes sacar un esquema en Cofinavit o en Apoyo Infonavit, muy probablemente te van a financiar el 90% del valor de la propiedad. En este entendido, la recomendación pues no solo es que tengas el 10%, porque no te va a alcanzar, sino que tengas por lo menos el 20% del valor de la propiedad. Dentro de este tema del porcentaje financiero que los bancos te van a otorgar, hay algo que quiero mencionar porque varios clientes me han comentado que en algunas ocasiones, ya sea algún conocido o en alguna inmobiliaria, les han comentado que sí pueden comprar una propiedad sin tener recursos propios. El primer punto, digamos, relacionado a esto es que deben de saber que hace años, pero hace más tal vez de unos 5 o 7 años, sí, cuando tramitabas tu crédito en Cofinavit, podías justamente acceder hasta un 110% del valor de la propiedad. Es decir, dentro de las políticas del banco y el Infonavit te permitían financiarte lo que valía la propiedad y adicional pagar los gastos de escrituración. Sin embargo, eso ya se quitó. Por políticas de los bancos y de Infonavit actualmente ya no se permite. Por eso es que tal vez tienes algún conocido que tramitó su crédito hipotecario hace años en modalidad de Cofinavit y sí pudo obtener, digamos, este beneficio. Sin embargo, actualmente eso no se puede. La otra estrategia que sí existe actualmente y que generalmente es la que te plantean, pero reitero, es una estrategia que no tiene ninguna certeza porque va a depender del valor del avalúo. Voy a decir nuevamente un ejemplo. Supongamos que a ti te venden en 1,000,000 de pesos. Para que la estrategia pueda servir y tú no tengas que desembolsar absolutamente nada, tendría que realizarse el avalúo y el mismo salir en 1,100,000 pesos. De esa manera, al banco y a notaría se le va a indicar que a ti te están vendiendo en 1,100,000 pesos, no en 1,000,000. ¿Para qué? Para que el banco justamente te pueda permitir, como te financian hasta el 100% del valor de la propiedad, entonces el crédito que te den sea suficiente para pagar el 1,000,000 que vale la propiedad y adicional pagar los gastos de escrituración. Sin embargo, este tema, pues obviamente va a depender que el avalúo sí salga en un monto o digamos en el monto necesario para que te puedan financiar más. No tenemos manera de hacer que el avalúo realmente salga en eso. Eso es cuestión obviamente de peritos y recuerda que pues la mayoría, bueno no la mayoría, sino todos los peritos, todas las unidades de evaluación están registradas y validadas por la Sociedad Hipotecaria Federal y en teoría no tenemos manera de poderle pedir ahí algún favor para que la propiedad salga en un valor diferente. Por ese motivo es que esta estrategia sí puede llegar a funcionar, pero principalmente donde sí te puedo decir que generalmente sí funciona es en las preventas, porque a ti te venden en un valor y 1 o 2 años después que te entregan la propiedad, la misma, el valor comercial ya va a ser más alto y por lo tanto el avalúo va a salir más alto y puede ser que sí se pueda hacer válida, digamos, esta estrategia. Sin embargo, aquí viene otro factor importante. Recuerda el enganche, que es el punto central de este tema. No es que se le dé al banco, es lo que te pide generalmente la parte vendedora. Entonces, aun cuando se logre la estrategia, pero si a ti el vendedor sí te está pidiendo que des un enganche para que te puedan dar los documentos del inmueble,
evidentemente la estrategia va a quedar de lado porque sí o sí vas a deber tener tú esos recursos para poder dárselos a la parte vendedora. Más adelante del video te voy a mencionar los requisitos de la propiedad que también sinceramente son bastante importantes, pero en este momento te voy a mencionar unos consejos relacionados a todo este tema del perfil del cliente. El primer consejo es que no te vayas con la publicidad de los bancos ni con el banco de casa. Yo sé que generalmente cuando estamos buscando alguna opción de crédito, no solo hipotecario, un crédito, tarjeta de crédito, la principal institución a la que vamos a otorgar, pues la que vamos a acudir, es justamente donde tenemos nuestras cuentas, pensando que al tener ahí nuestras cuentas nos van a dar las mejores condiciones. Y esto, afortunada o desafortunadamente, dependiendo del lado que se vea, no es así. Es muy probable que algún banco en el cual nunca has tenido ni una sola relación, ni tarjeta, ni cuenta, ni nada, te otorgue muy buenas condiciones e inclusive puede hacer que te dé las mejores condiciones. Reitero, afortunadamente hoy en día en México el mercado hipotecario es bastante dinámico y los bancos, justamente buscando ese tema de atraer clientes, no te van a, ¿cómo decirlo? No te van a obligar a que tú tengas cuentas ahí previas para que te puedan dar mejores condiciones. Hay bancos en los cuales, sin que tú tengas que contratar nada adicional, te van a dar excelentes condiciones. Hay otros bancos en los cuales te van a dar algunas alternativas donde te van a decir, mira, actualmente tú conmigo no tienes absolutamente nada. Sin embargo, si tú sacas una tarjeta de crédito, tú traes tu portabilidad de nómina conmigo, te puedo mejorar todavía las condiciones. Entonces, justamente de entrada, no te vayas únicamente con el banco de casa. Y la otra, obviamente, no te vayas con las publicidades. Recuerda, es marketing, es publicidad. La idea de la publicidad y del marketing es que sea un gancho para que entonces tú ya ingreses tu expediente y te den las condiciones reales. Y eso sucede bastante en los bancos. Cuando muestran un espectacular, generalmente te ponen tasa desde, o sea, la palabra clave aquí es desde. Y te ponen una super tasa que te puedo comentar que generalmente esa super tasa pues está únicamente para clientes que tienen de verdad un perfil magnífico en temas de score, que tienen super ingresos y que están buscando un porcentaje financiero muy bajo respecto al valor de la propiedad. Si no cumples generalmente esas condiciones, no te van a dar las mejores tasas de los bancos. Entonces tú ya vas muy feliz pensando que te van a dar esa tasa, metes todos tus papeles, metes todo, firmas y demás, y cuando te dan el resultado te dan una tasa diferente y lo que el banco te va a decir, bueno, disculpa, pues es que no cumpliste las condiciones, pero esto es lo que yo te ofrezco. Y si fue el único banco en el cual tú buscaste la opción de la línea de crédito y ya tienes tal vez la premura del vendedor para que firmes, pues no te queda de otra y terminas tomando una mala decisión con un crédito que sinceramente no te convenía. ¿Y qué debes hacer para evitar esa mala decisión en un crédito que no te conviene? Te voy a decir tal cual lo que yo realizo con todos mis clientes. Lo primero que yo hago con todos mis clientes es una precalificación. Esta precalificación, ojo, yo la realizo con HSBC porque es el único banco que actualmente nos permite realizar una precalificación sin que el cliente nos tenga que firmar nada en físico. Es a través de un proceso de autorización, sí, pero de firma digital que realiza inclusive desde su celular. Esta precalificación específicamente lo que a mí me va a permitir saber es el perfil del cliente, saber una, que sí es apto para el crédito hipotecario, dos, conocer más o menos su perfil y tres, y muy importante, saber cuál es el monto de alcance aproximado que el cliente tendría. De ahí, ya que conozco el panorama de la operación y el perfil del cliente, ahora sí lo que yo le sugiero al cliente es 3 bancos en los cuales vamos a ingresar su expediente y esos 3 bancos yo sé que son los que le van a dar las mejores condiciones. Hoy en día, en el crédito hipotecario, no es tan fácil saber qué tasa le van a dar a cada cliente. En la mayoría de los bancos va a depender del perfil que el cliente tenga. Y ese perfil, hasta que no ingreso el expediente completo al banco, el banco no me va a saber decir cuál es la tasa que el banco le va a otorgar al cliente. Por ese motivo, yo lo que le digo al cliente, mira, estos 3 bancos, de acuerdo a lo que tú estás buscando, a cómo tienes tus ingresos, a cómo tienes tu historial, etcétera, 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 yo sé que son los bancos que mejores condiciones te van a dar. Sin embargo, es importante que lo ingresemos para que los bancos analicen a detalle tu crédito y entonces ya nos den la opción de crédito que te van a otorgar ellos o lo que te están ofreciendo. Y una vez que los bancos nos dan respuesta, entonces ahora sí lo que yo hago con todos mis clientes es les preparo un cuadro comparativo donde les explico ventajas y desventajas de cada producto, puntos importantes a considerar. Les comparto las tablas de amortización y de esa manera se puede hacer un análisis y comparación objetiva para determinar, reitero, de manera objetiva, no subjetiva, ni el banco que te caiga mejor, ni nada, cuál es la mejor opción de crédito hipotecario. De ahí, obviamente, yo no voy a obligar al cliente a que elija con qué banco continuar. Puede ser, y sí me ha sucedido que hay clientes que me dicen, ¿sabes qué, David? Mira, yo sé que HSBC me está dando las mejores condiciones, sin embargo, la verdad es un banco que no me agrada. He tenido malas experiencias, etcétera, y prefiero evitarme esos malos tratos nuevamente con ellos y nos vamos con el banco B. Y perfecto, yo no tengo absolutamente ningún inconveniente. Mi función, como mencioné, es ayudarle al cliente a encontrar las mejores opciones de crédito hipotecario y que de ahí el cliente elija con quién desea continuar.
Y ahora vamos a hablar de los requisitos de la vivienda que sinceramente también son bastante importantes. Y por cierto, si tú estás en la búsqueda de alguna propiedad o quieres que te ayudemos en la búsqueda, con todo gusto lo podemos hacer. Eso no lo hago yo directamente, sin embargo tengo bastantes conocidos y de bastante confianza en este medio, en diferentes partes de la República inclusive, que con todo gusto te van a ayudar en la búsqueda de tu propiedad. Primero vamos a mencionar el tipo de inmuebles que no permiten la utilización de un crédito hipotecario o que los bancos no van a considerar como garantías. Y estos son aquellas propiedades que no tengan escrituras. Pueden ser, por ejemplo, los remates bancarios, que es algo bastante común. Y el otro tema que es más común, digamos, en provincia es el tema de los terrenos ejidales. Estos dos inmuebles o tipos de inmuebles no van a tener una escritura. El remate bancario, recuerda que cuando tú compras un remate bancario, lo que te van a dar son los derechos de la propiedad. Prácticamente te van a decir, ya tienes los derechos para poder continuar todo el juicio y hacer que la propiedad quede a tu nombre y ya después las escrituras. En el caso del terreno ejidal, pues digamos que por la índole jurídica que tienen estas propiedades, no tienen escrituras. Te dan obviamente también un título de propiedad, pero no es una escritura. Como no hay una escritura, esta misma no se puede inscribir en registro público, que es lo que los bancos utilizan cuando te dan un crédito hipotecario. Cuando te dan un crédito hipotecario, en la escritura se menciona la garantía, o sea, se va a mencionar que el banco te dio crédito hipotecario y se dejó la propiedad como garantía. Y esto se va a asentar en registro público de la propiedad. Si no hay escritura, los bancos no pueden hacer eso y entonces no podrían ser sujetos a este tipo de propiedades para que se puedan comprar con un crédito. Tocando este mismo tema de las escrituras, es importante que sepas que la propiedad debe tener la escritura inscrita en registro público de la propiedad. Como mencioné, cuando tú compras una propiedad te dan una escritura. Sin embargo, lo que le va a dar, digamos, la validez jurídica es que se asiente en registro público. El registro público es el órgano que actualmente va a poder, donde vas a poder encontrar tú a nombre de quién está cada propiedad. Por ese motivo es que la escritura que la propiedad que tú compres debe estar inscrita en registro público. ¿Cuándo no está inscrita en registro público? Un ejemplo bastante sencillo. Yo acabo de comprar una propiedad, la firmé hace 1 o 2 meses y notaría se va a encargar de inscribirla en registro público cuando yo la compré. Sin embargo, ese proceso de inscripción generalmente se tarda entre 6 y 8 meses. Eso quiere decir que entre esos 6 y 8 meses que se tarda el registro público en liberarla, yo no puedo vender la propiedad. ¿Por qué? Cuando yo quiera vender la propiedad, la notaría y el comprador me van a solicitar mi escritura inscrita en registro público. Yo solamente voy a tener mi copia de la escritura, pero no voy a tener la escritura ya como tal con el folio de inscripción de registro público. En este entendido, entonces, vamos a tener que esperar hasta que pasen esos 6 u 8 meses que generalmente se tarda y que me den mi folio de inscripción y entonces ahora sí ya podemos vender esa propiedad. Otro punto también muy importante y que es bastante común es que el inmueble debe estar regularizado en las construcciones. Aquí en México es bastante común que te compras un terrenito, te donan un terrenito, lo que sea, tu papá te lo da, tu suegro, tu suegra, te dejan construir en un lugar y el chiste está en que ya te dan esa propiedad, ya sea que tiene construcciones o solamente el terreno, y tú construyes. Pero no construyes ni con permisos, ni avisándole al municipio, ni sacando nada, absolutamente nada. Tú simplemente construyes. Esa construcción no está regularizada y esa propiedad no se puede vender. Para eso tienes que regularizarlo. Ojo, si tú vas a construir en una propiedad, hacer otro piso, hacer una ampliación estructural o vas a construir sobre un terreno, el deber ser es que vayas, tramites tus permisos, tus licencias, construyas, te den tu terminación de obra y entonces listo, ya está regularizado y sí puedes vender. Si no regularizaste o no hiciste este proceso en su momento, sí puedes vender, pero vas a tener que hacer esas regularizaciones y pagar las multas. Vas a tener que hacer exactamente el mismo proceso. Del municipio, comentarles que construiste sin permisos, ellos te van a obligar a que pagues las multas, te van a ir a visitar la obra, ver que todo esté correcto y entonces te darán tu terminación de obra y entonces podrás vender. Este proceso, si tú no regularizaste y quieres regularizar para vender, la verdad es que sí es tardado. Va a depender bastante del municipio en el cual te encuentres, pero generalmente se puede llegar a tardar entre 6 meses hasta 1 año o inclusive más. Por ese motivo, si tú estás pensando en comprar una propiedad y ampliarla y después quieres vender, es importante que sí consideres regularizarla para que todo esté en orden y entonces cuando la pongas en venta se pueda comprar con crédito hipotecario. Si no, sí te la van a poder comprar, pero con recursos propios y la persona que compre con recursos propios también va a estar a expensas de que va a comprar algo que no está regularizado y en su momento, si esa persona quiere vender y alguien se lo va a comprar con crédito, de todos modos va a tener que regularizar y pagar todas esas multas que debió pagar el anterior dueño. Y recuerda que hoy en día la mayoría de los inmuebles se compran con crédito hipotecario. Estamos hablando que entre un 80 y un 90% de los inmuebles que se venden en el país son con crédito hipotecario.
Y por último, pero para nada menos importante, es que sepas que una propiedad sí se puede vender con gravamen. Específicamente, ¿qué es el gravamen? Que tenga deuda. Si yo compré una propiedad con crédito hipotecario, voy a decir un ejemplo, la pagué, me costó 1,000,000, me dieron un crédito por 1,000,000, ya pasaron, no sé, 5 o 7 años y solamente debo 500,000 pesos y quiero vender esa propiedad, sí lo puedo hacer. Ojo, y aquí es importante que no se confundan con lo que llegaron a existir hace tiempo de los traspasos del Infonavit, en donde alguien sacaba su crédito Infonavit sobre una propiedad, ya no quería esa propiedad y entonces le traspasaba la deuda a otra persona. Es otra persona, ¿qué es lo que hacía? Para empezar, solo firmaban así un documento, un contrato de compraventa, algo que sinceramente, jurídicamente hablando, no tiene ninguna validez. Entonces, en ese aspecto, la otra persona, la que había comprado, seguía pagando la mensualidad cada mes a las cuentas del Infonavit, digamos todo en orden, y cuando la propiedad se terminaba de pagar, se pensaba o se decía que entonces ya iba a pasar a ser parte del que estaba viviendo ahí o el que estaba pagando las mensualidades. Reitero, hoy en día lo que le da validez a quién es el dueño de una propiedad es lo que diga registro público con la escritura que se inscribió ahí. Si no se hace ninguna escritura y si no se inscribe en registro público, no hay ninguna validez ni certeza en que tú seas el dueño de esa propiedad. Por ese motivo, hoy en día, los traspasos es un hecho que ya no se deben de manejar. Reitero, si se tiene una deuda, sí se puede. ¿Cómo se realiza? Bastante sencillo. Yo voy a vender esa propiedad en 1,000,000 y debo 500,000 pesos y el comprador me va a pagar con crédito o con recursos propios, lo que sea, ese millón que vale la propiedad. Muy sencillo. Cuando me va a hacer el pago, de esos 500,000 se le van a pagar a lo que yo debo. Yo como vendedor y con una deuda activa en mi inmueble, tengo que solicitar a mi banco o mi institución con la cual tengo la deuda una carta donde me indique cuál es el saldo total que se debe y por el cual se liquidaría. Y de esa manera se le entrega al comprador a notaría y a su vez con eso se liquida esa deuda y el remanente del pago se me va a entregar a mí. Es decir, de ese millón que yo vendo, 500,000 a la deuda, 500,000 a mí y listo. La escritura, bueno, el inmueble ya queda libre de gravamen en ese momento y si ya el comprador va a utilizar crédito hipotecario, pues bueno, entonces la escritura se vuelve a abrir un gravamen, pero ya a nombre del actual dueño, el comprador, con el banco, con la institución que él sacó el crédito y listo. Pero reitero, sí se puede una venta con gravamen, pero se tiene que hacer de esa manera. No existen los traspasos. Con eso llegaría al final del video y espero que te haya gustado y te haya sido bastante útil. Si tienes alguna duda o comentario, todo lo que me quieras comentar, puedes dejarlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Suscríbeme directamente a mi WhatsApp. Mi número está apareciendo aquí abajo y yo con todo gusto te ayudo. Nos vemos en el siguiente video.